Bueno, ahora sí, ya voy a iniciar nomás. Ya estoy grabando la clase para que ustedes después puedan ver la clase y le voy a adjuntar después el link. La primera vez que le había mostrado cómo se tiene que resolver este ejercicio, yo había iniciado mostrándole el esquema de liquidación de impuestos a las ganancias. Lo que tuvieron oportunidad de ver en su momento era para la ganancia, para la liquidación de impuestos a las ganancias para la persona humana, siempre hay que seguir un esquema de liquidación. El esquema de liquidación es resolver primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y cuarta categoría. Estos son los esquemas que vienen por previsto en la ley, sino que queda esquematizado para que ustedes puedan ver. Respecto a la primera categoría, según el artículo 18 de la ley, me va a decir, o ahora ya ha cambiado en realidad, me va a decir que para el criterio de la primera categoría, el criterio es de lo devengado. Ahora, devengado quiere decir que voy a cargar la ganancia de primera categoría, se haya o no se haya cobrado. Y no solo el criterio de lo devengado es para primera categoría, sino que también para primera categoría se tiene que tener en cuenta el mismo criterio tanto para los ingresos como para los egresos. ¿Sí? El devengado aplica tanto para los ingresos de primera categoría como así también para los egresos de la primera categoría. Una vez que nosotros calculamos la ganancia bruta, pasamos a restarle lo que se llaman las deducciones especiales de esa categoría y ahí vamos a tener la ganancia neta de la primera categoría. Y así vamos a hacer con el resto de las categorías para llegar después a tener la ganancia de las cuatro categorías. Una vez que tenemos la ganancia de las cuatro categorías, procedemos a calcular las deducciones especiales, las deducciones personales y al final, después de las deducciones personales, me va a quedar lo que se llama la base imponible. Esto ya había explicado en la clase anterior, así que voy a continuar con el ejercicio que había quedado pendiente. Me habían solicitado que continuemos con el ejercicio. La primera vez habíamos visto de esta guía que yo tengo, ejercicio número 1, que le traté de mostrar cómo es la técnica de liquidación. Habíamos visto cómo se tiene que liquidar un ejercicio. Personalmente yo lo liquido de esta forma. No hay variación respecto a cómo liquidan otros. La idea es que ustedes adquieran la técnica de liquidación. Yo trato de poner el detalle. Voy enumerando punto por punto las ganancias. En una columna pongo la ganancia bruta y en la segunda columna pongo las deducciones especiales de esta categoría. Había resuelto en esa oportunidad la ganancia de primera categoría alquileres. Había calculado los alquileres y había puesto las fuentes normativas y había calculado en realidad todo lo que era la ganancia. Para pasar ahora a calcular lo que son las deducciones especiales de esta categoría. Si vuelvo al ejercicio, voy a refrescar estos puntos. Se trata de un ejercicio, el ejercicio fiscal 2015. Había comentado en esa oportunidad que independientemente de que el ejercicio sea 2015 o 2019, 2020, la técnica de liquidación no va a cambiar. Primera categoría no cambia la técnica de liquidación. Todas las modificaciones que se han introducido en la ley, a primera categoría no le afectan nada. Entonces, había comentado en esa oportunidad de que cada vez que hago liquidación de impuestos a las ganancias, tengo que ajustarme a lo que dice la ley. La ley para primera categoría está legislada a partir del artículo 44. Ahí me va a decir punto por punto que se entiende por ganancias de primera categoría. Esta enumeración que ustedes van a encontrar en el artículo 44 es una enumeración de tipo taxativa. Es decir, que son estas y nada más que estas las ganancias de primera categoría. Y ahí es donde cuando pase a resolver uno de los ejercicios que ustedes tienen, que sería este ejercicio caso número 7, me voy a encontrar con un inconveniente a mi criterio, que la solución no se ajusta a derecho. ¿Está? Entonces, en la ganancia de primera categoría estaban previstas en el artículo 44, incisos A, B, C, D, E, F hasta G. Esas son las únicas ganancias que están previstas en la ley. Volviendo a mi ejercicio, yo ya había resuelto todas las ganancias. Lo que me quedaba ahora es resolver las deducciones especiales. Inmediatamente vamos a ver siempre, por lo menos desde mi punto de vista, cuando voy a calcular las deducciones personales o las deducciones generales, disculpen, de la primera categoría,
Si tengo un inmueble que está presto en alquiler, es decir, está siendo alquilado, la primera deducción que tengo que calcular es justamente el inmueble. Una de las definiciones básicas que prevé la ley respecto a los gastos necesarios, dice la ley que todos los gastos necesarios para mantener y obtener la fuente grabada, o sea, para mantener las ganancias grabadas, deben ser deducidos. Siempre que, recuerden acá en este punto, la ley en uno de los principios generales establece que todos los gastos necesarios para obtener y mantener la fuente grabada son gastos deducibles. Ese es el principio general. Vamos a ver dónde lo encontramos ese principio de la ley. Antes estaba en el artículo 80. Luego ha ido cambiando. Ustedes recordarán que se ha modificado la ley. Me va a decir, fíjense, ¿dónde está? Acá. En el artículo 85 hablamos de las deducciones admitidas. Ya me va a decir que todas las deducciones son admitidas siempre y cuando contribuyan a obtener la ganancia grabada. Son aquellas deducciones que sirven para mantener y obtener la ganancia grabada. Pero hay una limitación. He visto que muchos cuando responden en este punto le dicen, ¿estos gastos son deducibles? La respuesta, ¿estos gastos son deducibles? No todos los gastos son deducibles, a pesar de que son gastos necesarios para obtener y mantener la fuente grabada. ¿Sí? O sea, la ley me va a decir que todos los gastos que sean necesarios para mantener y obtener la fuente grabada no son todos deducibles, sino que hay algunos que son deducibles. Y a su vez, si el gasto es deducible, también la ley me va a poner una limitación hasta qué monto, hasta qué punto es deducible. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esos puntos. Entonces, volviendo de nuevo a mi ejercicio, si tengo en alquiler un inmueble, siempre, desde mi punto de vista, debería de calcular lo primero, la amortización del inmueble, que es el primer gasto que vamos a deducir. Entonces, vamos con mi ejercicio y digo, voy a calcular ahora la amortización. Como deducción, amortización del inmueble. ¿En dónde voy a tener el concepto de amortización del inmueble? En la ley, si vamos al artículo 87, ahí me habla de cómo se tiene que calcular la amortización del inmueble. No obstante, si nosotros ya conocemos cómo se amortiza desde el punto de vista de la contabilidad, no vamos a tener ningún problema en amortizar desde el punto de vista tributario, pero va a cambiar la cuestión. Fíjense lo que dice la ley. Habla de amortizaciones en el artículo 87 y específicamente en el artículo 87 de inmuebles y en el artículo 88 de amortización de bienes muebles. Entonces, cuando voy a buscar en mi ejercicio, digo amortizaciones de inmuebles, entonces tengo que buscar artículo 87 de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué me dice entonces las amortizaciones? Me dice, en concepto de amortizaciones de edificios y demás construcciones sobre inmuebles afectados a las actividades o inversiones que originan resultados alcanzados. Fíjense, primer punto, parece obvio, pero hay que destacar esto. En contabilidad, cuando nosotros estudiamos amortizaciones, obviamente el inmueble está compuesto por una parte que es terreno y por una parte que es construcción. Lo único amortizable es la parte de la construcción, la parte de la edificación. La parte del terreno no se amortiza. ¿Sí? Concepto básico. Eso es desde el punto de vista contable. Por otra parte, desde el punto de vista contable, nosotros amortizamos a 50 años. Esos eran los principios generales. A 50 años. Y además, desde el punto de vista contable, nosotros amortizamos año de alta y no de baja. Y noten bien que dije año de alta y no de baja. Es decir, si un inmueble desde el punto de vista contable era incorporado el 28 de diciembre del 2020, supongamos, todo el año 2020 tendría que haberlo amortizado. Independientemente que en el ejercicio 2020 únicamente estuvo
en el patrimonio 3 días, 28, 29, 30, 31. ¿Me explico? Repito, desde el punto de vista contable era año de alta y no de baja. Independientemente el día que fue incorporado el inmueble, tendría que haberlo amortizado durante todo el año, pero desde el momento de la alta en el patrimonio. En cambio, desde el punto de vista tributario, la cuestión cambia. Siempre lo que sí comparte es que se amortiza sobre la construcción. Eso comparte con la parte contable. El terreno no se amortiza, pero va a cambiar en el sentido de que desde el punto de vista tributario no se amortiza por años, sino que se amortiza por trimestres. La cantidad de años va a ser la misma, pero simplemente desde el punto de vista tributario se amortiza por trimestres. Si ustedes multiplican 50 años, que lo tenía que amortizar desde el punto de vista contable, pero ahora multiplican 50 años, ¿cuántos trimestres tenemos en el año? Tenemos 4 trimestres. Si ustedes multiplican 50 años por 4 trimestres, entonces un inmueble, desde el punto de vista tributario, se tiene que amortizar en 200 trimestres, que es el equivalente a 50 años. ¿Me explico? Por otra parte, desde el punto de vista tributario, se amortiza trimestre completo, trimestre de alta, ¿sí? Es decir, año de alta y no de baja. Acá se amortiza también trimestre de alta y no de baja. ¿Me explico? Pero ¿qué más? Desde el punto de vista desde el punto de vista tributario, no se amortiza desde la fecha de incorporación al patrimonio, sino que empieza a amortizarse desde la fecha de afectación a la actividad gravada. Vamos a ver qué dice el artículo 87. Una vez que hice estos conceptos, estas precisiones, me dice: en concepto de amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles, fíjate, sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio, se admitirá deducir el 2% anual sobre el costo del edificio o construcción. Fíjense, para llegar al 100% del total del valor del inmueble implica 50 años. 50 por el 2, llegamos al 100%. Comparte, por eso lo dijo, con el punto de vista contable. O, dice, o sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente o avalúo fiscal. O en su defecto, justiprecio según se practique al efecto hasta agotar el valor de dicho bien. Acá, cuando ustedes ven, alguien va a leer rápidamente este artículo y en realidad me está dando 3 opciones sobre cómo tengo que hacer la amortización. Yo voy a copiar el artículo y les voy a mostrar las distintas opciones que me está mostrando esta ley. Me dice la ley, fíjense que lo que estoy haciendo es copiando tal cual como está el artículo y le voy a mostrar, lo voy a dividir, lo voy a esquematizar para que ustedes vean. Dice, fíjense lo que hice es copiar el primer párrafo nada más del artículo 87. Me dice, en concepto de amortización de edificios, voy a hacer zoom y voy a darle una letra más grande para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Me dice entonces, en concepto de amortización de edificios y demás construcciones sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto, excepto bienes de cambio. Hasta acá se admitirá deducir, 2 puntos, el 2% anual sobre. Hasta acá, fíjense que hasta ahí son conceptos generales. Sobre, cuando dice anual sobre, quiere decir que va a haber 2 puntos y me va a empezar a tirar opciones. Fíjense lo que dice, aislé nada más. Dice, en concepto de amortización de edificios y demás construcciones. Entonces, inmediatamente ustedes anotan en su ley, pintan esto y dicen, entre paréntesis, parece obvio, pero igual habría que anotar, no se amortiza terreno. Parece obvio, pero igual hay que hacer la aclaración, porque la ley me dice, en concepto de amortización de edificios y construcciones, por lo tanto dejo fuera el terreno, sobre inmuebles afectados a actividades. Cuando dice inmuebles afectados,
únicamente la ley permite que se deduzca la amortización de inmuebles que esté afectado a la obtención de ganancia grabada. Si tengo, por ejemplo, la casa habitación donde vive el inquilino o el contribuyente, pero tiene un departamento que alquila, lo único que se puede deducir es la amortización del inmueble donde alquila, porque ese es el inmueble que está afectado a la obtención de ganancia grabada. No así la casa donde vivo. Por ejemplo, ante una pregunta me dicen, usted tiene dos inmuebles, uno donde vive su contribuyente y otro donde alquila este contribuyente, donde es un departamento que lo tiene para alquiler. Pregunta, ¿puede deducir las amortizaciones de ambos inmuebles? La respuesta es no. No se puede deducir la amortización de ambos inmuebles. Únicamente se puede deducir la amortización del inmueble que está afectado a la obtención de ganancia grabada. En cambio, la casa habitación donde vive mi contribuyente no está afectado a la obtención de ganancia grabada, por lo tanto eso no es amortizable. ¿Sí? Por eso dice, sobre inmuebles afectados a actividades o inversiones que originen resultados alcanzados por el impuesto. Como verán, la casa habitación donde vive el contribuyente no origina resultados alcanzados por el impuesto. ¿Qué más? Se admitirá deducir el 2% anual sobre, fíjense cuando dice sobre, entiendo que va a haber una enumeración sobre, dice, voy a enumerar, punto número 1, sobre el costo del edificio o construcción. O, esa O cumple la función de darme otra opción, o, fíjense, por eso le puse o, sobre la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal. O, otra opción, sería 3, en su defecto, según el justiprecio que se practique al efecto. Entonces, lo que me está diciendo el artículo 87 de la ley, voy a poner artículo 87 de la ley, me está diciendo que yo tengo 3 formas de hacer la amortización de este inmueble. Seguro que es sobre edificio y construcción y solamente que esté afectado a la actividad grabada, y además que ese inmueble origine resultados alcanzados por el impuesto, se puede amortizar un 2% anual o en trimestres. ¿Sobre qué voy a amortizar? Sobre el costo del edificio o construcción. Si no tengo el costo del edificio en construcción, sobre el valor atribuible a la adquisición del inmueble a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal. Si no tengo eso, o me dice aplique justiprecio. Ya vamos a ver todos estos casos. Entonces vuelvo a mi ejercicio y vamos a ver, vuelvo a la ley, discúlpeme, y vamos a la ley. ¿Qué dice? A los fines del cálculo de la amortización a que se refiere el párrafo anterior, la misma deberá practicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio o calendario en el que hubiese producido afectación del bien. Acá notan la diferencia con respecto a los puntos contables. ¿De a partir de cuándo empieza a amortizarse el bien? Y le hago una pregunta, supongamos que una pregunta, un examen. Le digo, a ver, el contribuyente acaba de comprar un bien, el contribuyente acaba de comprar un inmueble el 20 de noviembre del año 2019. Después de haber comprado el inmueble el 20 de noviembre del año 2019, hizo un par de mejoras y recién en febrero del 2020 lo pone en alquiler. ¿Notan la diferencia? 2019 se dio de alta en el patrimonio, pero recién en el 2020, en febrero, está listo para obtener ganancia grabada. Recién está puesto en el mercado para ser alquilado. ¿Notan la diferencia? 2 años, 2019 y 2020. Entonces le pregunto, ¿de a partir de cuándo empieza a amortizarse este inmueble? Y claro, nosotros tenemos innato los conceptos contables. Decimos, el inmueble empieza a amortizarse de a partir del año 2019. ¿Estás seguro? Sí, 2019. No es, está mal, no es 2019, es 2020. ¿Sabe por qué? Porque la ley expresamente lo dice. En el segundo párrafo, si usted lee la ley, le va a decir que a los fines del cálculo de amortización a que se refiere el párrafo anterior, dice, la misma deberá practicarse desde, fíjense, estoy marcando, desde el inicio del trimestre, encima habla de trimestre, del ejercicio fiscal o calendario en el cual se hubiese producido la afectación del bien.
hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes se enajenen o desafecten de la actividad o inversión. ¿Lo ven? Entonces, trimestre de alta y no de baja. Y además empieza a amortizarse desde el trimestre que el bien ha sido puesto en el mercado, puesto al servicio para obtener ganancia grabada. No es desde el momento que ha sido incorporado al patrimonio. Dos cosas importantes que me pueden llevar a cometer un error. Lo mismo va a pasar cuando vean ganancia de tercera categoría, personas jurídicas. Desde el punto de vista contable, amortizo año de alta y no de baja, pero desde el punto de vista tributario es desde el trimestre que está afectado a la actividad de ganancia grabada. ¿Qué más me dice? El importe resultante se ajustará conforme al procedimiento indicado en el inciso 2 del artículo 88, que es ajustar los importes. Dice, la AFIP podrá admitir la aplicación de porcentajes anuales superiores al 2% cuando se pruebe fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años y a condición de que se comunique al organismo tal circunstancia en oportunidad de la presentación de la declaración jurada correspondiente al primer ejercicio fiscal en el cual se apliquen. Bueno, estos conceptos no son muy importantes, más que nada es cuando hay un cambio de criterio para la amortización. Lo que me interesa en el artículo 87 son estos dos, que son fundamentales. Una vez que ya conozco estos artículos, ahora sí, procedo a hacer la amortización del inmueble. Vamos a identificar, como le dije, si tengo un inmueble en alquiler. Por lo tanto, lo primero que tengo que calcular es la amortización de ese inmueble. Amortización del inmueble utilizado para alquilar, le voy a poner para que sea más claro. Utilizado para alquilar. ¿Sí? ¿En dónde está la amortización? ¿De dónde saco el concepto? Del artículo 87 de la Ley de Impuestos a las Ganancias. Vamos a ver. ¿Qué tengo que saber del inmueble? Tengo que saber primero cuándo fue incorporado al patrimonio. Dice acá, el inmueble fue adquirido el 18 de junio del 2003 en 100.000 pesos. Inmediatamente yo podría cometer el error de decir, estos son los 100.000 pesos y sobre los 100.000 pesos amortizo. Pero los 100.000 pesos, recuerden ustedes que ¿qué contiene los 100.000 pesos? Una parte terreno y otra parte construcción. Y el artículo 87 me está diciendo únicamente amortice la parte de la construcción. ¿Me explico? Pero vuelvo de nuevo. El inmueble fue adquirido el 18 de junio del 2003 en 100.000 pesos. Dice, fue cancelado en cuotas. Ahora, ¿qué incluye los 100.000 pesos? Dice que incluye gastos de escrituración por 3.000 pesos. Los 3.000 pesos, ¿tengo que restarle a los 100.000 pesos? ¿O estos gastos de escrituración, utilizando conceptos contables, son gastos necesarios hasta que el bien lo pueda utilizar? Obviamente, estos gastos forman parte del costo hasta que el bien esté listo para utilizar. Por lo tanto, está bien cargado los 3.000 pesos dentro de los 100.000 pesos. Ese es su costo. Y a su vez dice, y 2.000 pesos de intereses por financiación que no está incluido en el costo. La pregunta es, estos 2.000 pesos, ¿tengo que sumar a los 100.000 y recién es el valor? La respuesta es no. Los intereses por financiación no forman parte del costo, ¿sí? Son gastos por financiación. Entonces, hasta acá, lo único que tengo es el valor de origen del inmueble. Cuando voy a hacer entonces mi ejercicio, voy a probar acá. Cuando tengo que calcular cómo amortizar, ¿qué digo? Vamos a poner así. Voy a hacer un zoom para que ustedes puedan ver. Lo primero que identifico que es fecha de alta del inmueble. ¿Cuándo fue la fecha de alta del inmueble? Según el ejercicio, el inmueble fue adquirido el 18 de junio del 2003. Entonces pongo 18 de junio del 2003. Cuando digo fecha de alta del inmueble, se está refiriendo a fecha de incorporación al patrimonio. ¿Qué más? Después me dice, vamos leyendo los datos para tomar. Dice 2003, que incluye demás, pero dice, desde el 1 de enero del 2004, 2004, fue puesto en alquiler. Si quiere yo le voy a cambiar, no le voy a poner 1 de enero,
para simplificar, en realidad para dificultar más, yo le voy a poner desde el 27 de marzo del 2004 fue puesto en alquiler. Entonces, acá, ¿qué fecha sería esa? Fecha de afectación. Afectación a obtención de ganancia grabada. Que totalmente distinta a la fecha de alta del inmueble. ¿Lo ven? Fecha de obtención de ganancia grabada, según lo que puse, es el 27 de marzo del 2004. Entonces, 27 de marzo del 2004. Supongamos, fíjense que este contribuyente compró el inmueble el 18 de junio de 2003. Después de pensarlo un poco, después de hacer algunos cambios, arreglar, cambiar, pintar, etcétera, hasta arreglar el inmueble, ha transcurrido hasta el 27 de marzo y recién dice, bueno, lo pongo en alquiler. Decido ponerlo en alquiler o lo alquilo. ¿Sí? Durante este tiempo, hasta acá, lo que acabamos de ver, no se amortiza este periodo. Según la ley de impuesto a la ganancia, dice se amortiza de la fecha de obtención de ganancia grabada, no desde la fecha de alta. ¿Lo ven? Notan la diferencia cuando el inmueble es incorporado al patrimonio en una fecha, pero puesto en el servicio para obtener ganancia grabada en distintas fechas. Esos son los ejercicios difíciles, no los sencillos donde dice fecha de alta y ahí nomás lo ponen en alquiler. Eso es sencillo. Acá la idea es dificultar el ejercicio. Entonces tenemos fecha de alta por una fecha y fecha de afectación en otra fecha. ¿Qué más dice el ejercicio? El valor de origen. Entonces vamos a poner valor de origen. Valor de origen. Me dice que el valor de origen es de 100.000 pesos. Pero ¿cómo está compuesto este valor de origen? Este valor de origen se entiende que tiene ¿qué? Terreno y también tiene construcción. ¿Sí? Todos los 100.000 pesos. Pero ahora, ¿yo sé qué parte es terreno y qué parte es construcción? No lo sé. En cambio, cuando nosotros analizamos en la contabilidad, si teníamos un porcentaje. Algunos decían que el 30% era el terreno, por lo tanto el 70% construcción, y así calculamos, ¿se acuerdan? Y únicamente amortizamos la parte de la construcción. Acá no lo tenemos. ¿Podemos aplicar esos criterios? Sí y no. Ya vamos a ver qué dice la ley. La ley, recuerden que cuando yo hice analicé el artículo 87, primer párrafo, que es lo que dije, la ley me está dando tres opciones. Vuelvo a mi ejercicio y fíjense, ¿qué me decía la ley? Se tiene que amortizar el 2%. ¿Sobre qué? Sobre el costo del edificio o construcción. Cuando realicé la compra de este inmueble por 100.000 pesos, en la escritura traslativa de dominio, me dijo la escritura cuánto es que yo pagué por el terreno y cuánto es lo que yo pagué por construcción. Según el ejercicio no me dijo nada, me dijo usted compró un inmueble por 100.000, punto. No está discriminado cuánto me costó el terreno y cuánto me costó la construcción, ¿me explico? Por lo tanto, la opción del artículo 87, inciso A o punto A, según lo que yo le hice, no la puedo utilizar, porque no está discriminado cuánto pagué por el terreno y cuánto pagué por construcción. Entonces, me dice la ley, si no tiene específicamente el valor de cuánto pagó por el terreno y cuánto pagó por la construcción, pase a la segunda opción. ¿Y cuál es la segunda opción? Sobre, dice, la parte del valor de adquisición atribuible a los mismos, teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal. Esa vamos a ver si encuentro esa otra opción. Y efectivamente la voy a encontrar. Fíjense lo que dice en este punto. Registraba una evaluación, que implica avalúo, correspondiente al año 2003, de 75.000 pesos. Fíjense que el avalúo me da un valor de 75.000 pesos, no quiere decir que ese es el valor que lo compré. Eso queda evaluado, pero yo lo terminé pagando 100.000. ¿Para qué me sirve esta avalúo o evaluación? Para calcular los porcentajes nada más. Registraba una evaluación correspondiente en el año 2003
y fíjese que es año de alta al patrimonio, 2003, coincide con el año de alta al patrimonio. Según el avalúo fiscal, si yo me presentaba en el catastro de la provincia, iba y pedía el avalúo fiscal y me va a decir que esa casa que usted compró, según la evaluación fiscal, salía 75.000 pesos. Y a su vez, ¿cómo hace ese avalúo fiscal para llegar a 75.000 pesos? Me va a decir que el terreno, según su avalúo, era de 22.500 y el edificio 52.500. Entonces vamos a hacer en el ejercicio. Avalúo fiscal. Primera opción, repito, no la tengo. Entonces paso a la segunda opción. Voy a poner segunda opción. Voy a poner primera primero. Primera opción. ¿Cuál era la primera opción? Calcular la amortización según el valor de, o calcular la amortización sobre el valor de la construcción. Y ahí viene la pregunta: ¿tengo en la escritura traslativa de dominio específicamente cuánto pagué por construcción y cuánto el terreno? La respuesta es no tengo. Entonces pasamos a la segunda opción. Segunda opción. ¿Y cuál es la segunda opción? Avalúo fiscal. Y ahí sí. En el avalúo fiscal, ¿qué me decía el avalúo fiscal? El avalúo fiscal me decía el ejercicio que tenía que el terreno costaba 22.500. Entonces pongo terreno 22.500. ¿Cuánto estaba evaluada la construcción? En 52.500. ¿Cuánto es el total del avalúo? Aguanten un segundo que lo voy a poner en números. ¿Cuánto es el total del avalúo para este inmueble? El avalúo para este inmueble era de 75.000 pesos. Ahora, esto es el monto según avalúo, pero a mí me interesa el porcentaje. ¿Cuánto representa la construcción dentro de los 75? ¿Y cuánto el terreno? Es fácil. Es el terreno dividido el total del inmueble. Quiere decir que según este avalúo, el terreno representa el 30%. En cambio, la construcción dividido el total del valor del inmueble representa el 70%. Y la sumatoria me tiene que devolver 1, que es el 100%, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve el avalúo? Solamente para calcular los porcentajes que corresponde a la construcción. Volviendo a mi ejemplo, cuando me dice que el valor de origen fue de 100.000, entonces tomo los porcentajes del terreno. ¿Cuánto corresponde al terreno? El terreno sería los 100.000 por el porcentaje del 30% que era el terreno, 30.000. La construcción sería los 100.000 valor de origen por el porcentaje que le corresponde a la construcción según el avalúo fiscal. Hago la sumatoria y ahí me da el valor de origen discriminado en cuánto corresponde al terreno y cuánto corresponde a la construcción. Todo esto que acabo de hacer solamente para sacar que tengo que amortizar sobre los 70.000 pesos, nada más. Ahora sí, voy a calcular la amortización. ¿Y cómo hago la amortización en mi ejercicio? Vuelvo al ejercicio y ¿qué digo? Amortización del inmueble. Entonces digo valor amortizable, ¿qué era el valor amortizable sobre la construcción? ¿Cuánto era el valor amortizable? Según mi papel de trabajo, el valor amortizable era de 70.000 pesos. Entonces, valor amortizable, digo 70.000 pesos. ¿Cómo se amortiza? Si en el ejercicio me dice que el inmueble fue adquirido, ¿dónde está? Que el inmueble fue adquirido en el 2003, pero recién fue puesto a obtención de ganancia grabada en el 2004, y estoy liquidando ejercicio 2015, y durante todo el 2015 tengo al inmueble afectado a la obtención de ganancia grabada, quiere decir que en el 2015 lo tuve todo el año, es decir, los 4 trimestres. ¿Cómo se hace la amortización entonces para este inmueble?
se dice valor amortizable, que es los 70.000, dividido, yo lo voy a poner así para que ustedes vean, dividido los 200 trimestres, que representan los 50 años, pero multiplicado por 4 trimestres. Voy a poner por 4 trimestres, que representa a los trimestres de este año. ¿Sí? 4 trimestres. ¿A qué va a ser igual? Voy a poner esto ahí. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual, si ustedes sacan la calculadora, ¿qué digo? Hago 70.000 pesos dividido 200 trimestres y multiplico por 4 trimestres. Esto va a ser igual a 1.400 pesos el total de la amortización en el año. Entonces ahí tengo amortización del alquiler del inmueble que está puesto en alquiler. Voy a deducir 1.400 pesos. Sencillo el ejercicio. Todo este cálculo que hice anteriormente, fíjense, fecha de alta, fecha de afectación, valor de origen del inmueble, no tenía el valor de cuánto me costó el terreno, entonces tuve que pasar a la segunda opción, a avalúo fiscal. Y vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si en el ejercicio todo esto que está acá no me lo da? Si no me daba todo lo que tengo acá, el avalúo fiscal, ¿cómo hago? Y sencillo, paso a la siguiente opción. Si no hubiera tenido el avalúo fiscal como me lo dio en este ejercicio, entonces la ley me va a decir, si no tiene, aplique justiprecio. ¿Y qué es justiprecio? Es aplicar la relación que nosotros utilizamos en contabilidad. ¿Cuánto es que se amortiza el inmueble según los criterios contables? Según los criterios contables podemos decir que el 65% o 70%, depende, es construcción y el otro es terreno. Ahí directamente a los 100.000 pesos le hubiera aplicado el porcentaje que corresponde a la construcción y sobre ese valor amortizo. ¿Me explico? Siempre en la ley voy a encontrar la solución. Por eso tengo que advertir qué datos tengo al inicio para hacer la amortización. Entonces ya tengo la amortización del inmueble. Continuamos con las deducciones. ¿Qué más tengo para deducir? La ley me va a decir, el ejercicio me dice a su vez, que tengo que deducir que los inmuebles o los muebles que había alquilado, porque fíjense que dice el contrato prevé también alquiler de bienes muebles por un valor de 1.500, no incluidos en el monto anterior. Esto ya fue cargado como ganancia. Ahora me queda cargar la amortización de esos muebles. Me dice que los muebles fueron adquiridos en el año 2012 por 35.000 pesos. Todos sabemos que los bienes muebles, por criterios contables, se amortizan en 5 años. Esos son principios generales. Entonces, si estoy liquidando año 2015, tengo que ver si todavía me queda resto para el año 2000, desde el 2012 hasta el 2015. Efectivamente, digo que amorticé el año 2012, el 2013, el 2014 y el 2015. Este va a ser su cuarto año que se amortiza. Entonces vuelvo al ejercicio. Ahora sí paso a hacer la otra amortización, que se llama amortización de muebles. Amortización de muebles. ¿Qué voy a amortizar? El valor de origen. ¿Cuánto es el valor de origen? 35.500. Entonces digo 35.500 divido en 5 años y a su vez multiplico, ¿por qué? Por un año, que es el año que estoy utilizando, ¿verdad? ¿Cómo sería el valor entonces? Digo, hago la fórmula, digo 35.500 dividido en 5, eso me da un total de 7.100, es el total amortizable, 7.100 total amortizable de los inmuebles. ¿Sí? ¿Qué más tengo para deducir? Después me dice, al 31 de diciembre el locador adeuda los últimos 3 meses de alquiler, en tanto los bienes muebles como el inmueble. Esto ya está. Percibió además durante el ejercicio 3.800 pesos en concepto de recupero de importes declarados incobrables. Esto ya está cargado como ganancia. ¿Qué más? Tengo que dar de alta, bueno, esto era cuando expliqué la justificación patrimonial. También ya di de alta o ya he deducido lo que es la amortización del inmueble principal. ¿Qué más me queda? Acá me queda algo más.
Me dice, el inquilino efectuó una mejora, construyó un baño por el total de 25.000 pesos. Obviamente el baño lo tengo que amortizar. Y acá lo más complicadito que tengo para deducir son las mejoras. ¿Cómo hago para amortizar solamente el baño? ¿Cómo hago para amortizar solamente el baño? Y ustedes recordarán que cuando estudiaban contabilidad, ¿qué pasaba si tenía un rodado y el rodado ya tenía cierta vida útil? Ya estaba a punto de cumplir con su vida útil y de repente le hago una rectificación del motor, chapa y pintura, le pongo GNC, etcétera, etcétera, donde le alargo la vida útil del bien o le incremento su valor. Entonces tenía que amortizar de nuevo. ¿Pero qué amortizaba? ¿Solamente la mejora o todo el bien? Y había dos criterios: amortizo todo el bien o únicamente me concentro en la mejora. Acá pasa lo mismo. Si se ha incorporado un baño, ¿cómo se hace la amortización? Fíjense, esta es la tarea más complicadita que hay que estar atentos. Entonces, como punto número 9, ahora voy a poner amortización de la mejora. De la mejora. ¿Cómo se amortiza la mejora? Vamos a ver que la mejora no es difícil de calcular. Yo para eso he preparado una hoja de cálculo para que ustedes vean cómo debería de hacerse el cálculo en este caso. A ver, creo que el detalle lo tengo por acá. Esperemos un segundo. Acá. Fíjense. Lo primero que tengo que identificar antes de amortizar nuestra mejora, tengo que identificar la mejora a qué inmueble lo incorporé. Y la mejora se incorporó al inmueble que está afectado al alquiler. Primer punto. Segundo punto, identificar las fechas de incorporación del inmueble principal. Y yo acá he tomado el dato. A ver, me dice, la fecha de alta del inmueble principal, ¿cuándo fue? La fecha de alta del inmueble principal fue el 18 de junio del 2003. Acá voy a volver a dejar la fecha original que tenían al inicio, 1 de enero del 2001. Vuelvo entonces. ¿Cuándo fue la fecha de alta de la mejora? O lo voy a dejar así para complicarlo, para que siga complicado el ejercicio. ¿Cuándo fue la fecha de incorporación del inmueble al patrimonio? Fue el 18 de junio del 2003. Entonces identifico la fecha de alta del inmueble, 18 de junio del 2003. ¿Cuándo fue la fecha de afectación de la mejora? El 27 de marzo del 2004. Entonces acá cambio y la fecha de afectación a la actividad grabada fue el 27 de marzo del 2004. Y según la ley, cuando había estudiado, ¿de a partir de cuándo se tiene que amortizar un inmueble? Según la ley, se amortiza desde el trimestre completo desde que el bien está siendo afectado a la obtención de ganancia grabada. De a partir de ahí empieza a amortizarse. Entonces, desde el 27 de marzo del 2004, ¿hasta qué fecha se tiene que amortizar este inmueble? De a partir de ahí, 11 años, 50 años o 200 trimestres. ¿Cuándo se debería determinar de amortizar este inmueble? Tendría que terminarse de amortizar, acá voy a cambiar la fecha, el 27 de marzo de 2064. Así es, 64 o 54. 54. Ahí están los 50 años. Entonces, desde la fecha de afectación hasta el 27 de marzo del 54 voy a encontrar los 50 años que se debería de amortizar el inmueble. ¿Sí? 50 años. Noten bien que desde la fecha de alta, esta parte que está en verde no se amortiza, a pesar que ya está en el patrimonio, pero recién empieza a amortizarse de la fecha de afectación. Hasta ahí tenemos esos datos. ¿Qué más tenemos que identificar para hacer la amortización de la mejora? Tengo que tener en cuenta, una vez que calculé los extremos de cuánto es desde que se da de alta hasta cuándo debería de finalizar la vida útil del inmueble principal,
tengo que identificar cuándo fue la fecha de la mejora. ¿Cuándo fue la fecha de la mejora? Según este ejercicio, dice el inquilino efectuó una mejora, bueno, me están todos los datos, y acá. Su fecha de inicio de construcción fue el 12 de diciembre de 2013, pero su habilitación, es decir, el alta de la mejora, fue el 21 de enero del 2014. Entonces tengo que identificar que el alta de la mejora fue el 21 de enero, voy a cambiar acá, fue el 21 de enero del 2014, ¿sí? Alta de la mejora. Alta de mejora. Hasta ahí, ustedes saquen una hoja y un papel y es sencillo. Cada vez que se encuentren con una mejora y tengan que amortizar la mejora, lo primero que tienen que hacer es esto. Línea de tiempo. Fecha de alta del inmueble principal, fecha de afectación del inmueble principal, suban 50 años y fecha de fin de vida útil del inmueble principal. Una vez que tienen estos extremos, inmediatamente ubican cuándo es la fecha de alta de la mejora. ¿Estamos bien? Una vez que tienen ese punto, pasamos a otro punto ahora. Como la ley me dice que se tiene que amortizar por trimestre de alta y no de baja, es decir que si yo lo tomé el último día del trimestre, se amortiza todo el trimestre. Como el ejercicio me dice que la afectación de la mejora fue el 27 de marzo del 2004, marzo, ¿en qué trimestre cae? En el primer trimestre del 2004. ¿Me explico? Entonces, independientemente que no lo tenía ni en enero ni en febrero afectado a la actividad gravada, igual tengo que amortizarle todo el trimestre completo. ¿Me explico? Todo el trimestre completo. Entonces, voy a hacer un pequeño ejercicio acá. Yo tengo año, voy a poner año 2004, año 2005, voy a extender hasta qué año, hasta por lo menos el año de la mejora, hasta el 2014. Ese es el año. Luego tengo trimestre. Esperen que termine de ordenar para hacer el cálculo auxiliar. ¿Y qué digo? ¿Cuándo fue dado de alta o cuándo fue afectado la actividad gravada? En el año 2004. ¿Qué fecha? El 27 de marzo del 2004. Es decir, que 27 de marzo equivale a decir en el primer trimestre del 2004. Todo el trimestre tengo que dar de alta. Por lo tanto, en el año 2004, ¿cuántos trimestres se amortizó? Los 4 trimestres. Porque todo el 2004 en adelante estuvo afectado a la actividad gravada, se amortizó los 4 trimestres. Lo mismo en el 2005, 2006, es decir, todo el tiempo se vino amortizando los 4 trimestres completos. Voy a extender esto para llegar hasta el 2003. Ahora, si ustedes ven, desde que empezó a obtener ganancias grabadas, el inmueble se venía amortizando solito, sin tener en cuenta la mejora. Ahora, la mejora fue dado de alta el 21 de enero del 2014. Es decir, en el primer trimestre del 2014. Si sigo con el ejercicio, ¿qué digo? Que la mejora empezó a amortizarse de a partir del 2014 en adelante. Fíjese cómo fue incorporado el 21 de enero de 2014 y 21 de enero corresponde al primer trimestre de 2014. Quiere decir que en el 2014 estuvo los 4 trimestres. Ahora, el inmueble principal solamente se vino amortizando solo hasta el año 2013 completo. De a partir del 2014 en adelante ya se tenía que ir amortizando conjuntamente con la mejora. ¿Lo ven? Entonces tiene que identificar cuánto tiempo, cuántos trimestres se vino amortizando solamente el inmueble. Se vino amortizando, repito, antes de la mejora, se vino amortizando solamente hasta el 2013. Entonces, la mejora, disculpen, los trimestres acumulados fueron 40 trimestres.
De a partir del 21 de enero del 2014, es decir, primer trimestre de 2014, ya se incorpora la mejora y hasta finalizar el ejercicio ya se tiene que ir amortizando conjuntamente. La mejora también tiene que terminar la vida útil conjuntamente con el inmueble. No puedo a la mejora hacerle que termine 50 años después. ¿Me explico? Si no, no terminarían de amortizarse juntos. Entonces la mejora se tendría que amortizar justamente con la misma fecha del inmueble. Por eso es que tengo que identificar cuántos trimestres se vino amortizando el inmueble solo sin la mejora. 40 trimestres. ¿Y cuántos trimestres tiene que desaparecer el inmueble? 200 trimestres. Por lo tanto, ¿cuántos trimestres le quedan a la mejora por transitar hasta que finalice el inmueble? Fíjense que acá yo en el ejercicio se vino amortizando solo el inmueble en este periodo 10 años. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 años se vino amortizando solo, sin mejora. 10 años por 4 trimestres se vino amortizando 40 trimestres solo. Y como el inmueble tiene que desaparecer en los 200 trimestres, por lo tanto, de a partir de acá, desde la mejora, le quedan 160 trimestres para amortizarse la mejora. Entonces, una vez que encontré cuántos son los trimestres que le quedan desde la fecha de la mejora, ya puedo hacer el cálculo. Digo, amortización de la mejora. ¿Cuánto fue la mejora introducida? Acá tomo todo el valor, no únicamente la parte que no indemniza al inquilino. Tomo todo el valor, los 25.000 pesos. Entonces digo, amortización de la mejora, ¿cómo se calcula? Se calcula 25.000 pesos dividido, fíjense, los 200 trimestres, que es los trimestres principales del año, menos los 40 trimestres que ya se vino amortizando solo el inmueble, multiplicado por cuántos trimestres lo tengo a la mejora. Si en el ejercicio me decía que fue incorporado en enero, es decir, todo el trimestre del 2014, quiere decir que en el 2014 todo el año estuvo amortizado. Pero como estoy liquidando 2015, todo el 2015 la mejora estaba siendo utilizada, es decir, todos los 4 trimestres. ¿Cuánto es el resultado de este valor? Vamos a ver. ¿Cuánto es esto? Voy a hacer la fórmula y ¿qué digo? Sencillo. Los 25.000 pesos dividido directamente, si ustedes resuelven lo que está entre paréntesis, 200 menos 40 dividido 160 multiplicado por 4, que son los 4 trimestres. Por lo tanto, la mejora se amortiza en 625 en todo el año, es decir, los 4 trimestres. ¿Sí? No sé si quedó claro este punto, es un punto sencillo. ¿Qué más me queda? Ya amorticé la mejora. Como ven, la mejora hay que trabajarlo un poco. Para eso yo tengo que tener en cuenta los datos principales del inmueble, cuánto tiempo se vino amortizando, etcétera, para calcular el valor que me queda para amortizar de esta mejora. ¿Qué más voy a deducir? Hasta acá yo utilicé todo, ya cargué las ganancias, ya cargué las deducciones, ya está todo cargado. Ahora vamos a ver qué más me queda para deducir. Me dice, de acuerdo con los comprobantes que obran el poder del contribuyente, tuvo las siguientes erogaciones. Alumbrado, barrido y limpieza. El alumbrado, barrido y limpieza es una tasa municipal que sí o sí lo tengo que pagar. Use o no use el inmueble, lo tengo que pagar. Entonces, ¿cuánto se pagó? Dice, se pagaron 6 cuotas bimestrales correspondientes al año 2015. Recuerden que estoy liquidando 2015 por un total de 5.700 pesos y una cuota del año 2014 por 8.800 pesos. Vamos por parte. Si se pagó 7.500 pesos, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza es un gasto necesario para conservar y mantener la fuente grabada. Sí, es un gasto necesario para conservar y mantener la fuente grabada. Por lo tanto, es deducible. Entonces ya voy a deducir este punto.
Entonces, como punto número 10, voy a poner tasa de alumbrado, barrido y limpieza. ¿Cuánto me dice que tengo que pagar? Y acá tenemos un pequeño detalle. Dice que se pagó por el año 2015 5.700 pesos, pero también me dice que se pagó una cuota correspondiente al año 2014 por 800 pesos. Y ahí viene la duda. ¿Tengo que cargar también los 800 pesos para el año 2015? Supongamos que le estoy haciendo una pregunta en un examen. Usted en el año 2015 pagó 5.700 pesos por la tasa de alumbrado, barrio y limpieza, y también pagó 800 pesos por el año 2014 por la misma tasa. Viene la pregunta. Noten bien la pregunta. La pregunta es, ¿estos gastos son deducibles? La respuesta es sí, son deducibles los gastos porque son gastos necesarios para conservar y mantener la fuente grabada. Bien. ¿Todo el gasto es deducible para el ejercicio 2015? No. Lo único gasto deducible son los 5.700 pesos. Los 800 pesos que corresponden al 2014 no son deducibles en este ejercicio, porque ya se han deducido en el ejercicio 2014. Y vuelvo a preguntar, pero si en el 2014 no lo pagó, recién lo está pagando en el 2015 los 800 pesos. No importa, porque al igual que el criterio de imputación de la ganancia es por lo devengado, también los gastos en el año 2014, si no pagué los 800 pesos, igual yo lo deduje en el año 2014 como que si yo hubiera pagado los 800 pesos. ¿Y qué efecto le ha producido en su declaración jurada? Sigo la pregunta, no sigo indagando. Y entonces alguien puede decir, no, ninguno, no me produjo ningún efecto. Y la respuesta es no, sí me produjo un efecto. ¿Cuál fue el efecto que le ha producido en su declaración jurada en general? Fue el efecto que en el año 2014, cuando finalicé, como en el año 2014 no se pagó los 800 pesos, tuve que cargar un pasivo, una deuda que tenía con la municipalidad por 800 pesos. Y ahora, como se paga en el 2015, esa deuda de 800 pesos ha sido disminuida, ha sido dada de baja. Por lo tanto, esos 800 pesos sí me ha producido un efecto en mi justificación patrimonial. ¿Lo ven? Entonces, no todos los datos, no todos los puntos en ejercicio hay que tomarlos livianamente. Hay que analizar punto por punto. Pero a los efectos de la justificación únicamente me sirve los 800 pesos. Y lo otro a los efectos de la liquidación. Nosotros estamos viendo ahora la liquidación. Entonces, gasto de alumbrado, barrido y limpieza tengo por 7.500 pesos, que son gastos deducibles. Puse 57. 5.700, disculpen. Porque son gastos necesarios para conservar y mantener la fuente grabada. ¿Qué otro gasto? Y además me dice, bueno, pagó en el año 2014 800 pesos más intereses resarcitorios de 120 pesos por pago extemporáneo, todo a cargo del inquilino. Como era a cargo del inquilino, ya fue cargado como ganancia anteriormente. Bueno, esta parte del pago no lo voy a tomar. Bueno, ya le dije, ¿ves? Para la justificación patrimonial, ahí aclaré en la clase anterior que esto va para la justificación patrimonial de los 800 pesos. Después dice, tasa aguas argentinas. Dice, tasas aguas argentinas. Se abonaron 5 cuotas bimestrales correspondientes al año 2015. ¿Qué es la tasa aguas argentinas? Es también una tasa por el servicio de agua potable, que si lo uso o no lo uso, igual tengo que pagar porque el servicio está puesto a disposición. Pasa la cañería por frente de mi casa. Tengo que pagar una tasa mínima. ¿Sí? Eso lo van a ver después cuando quizá vean este procedimiento tributario o ya lo habrán visto en finanzas públicas, el concepto de tasa. No importa si lo uso o no lo uso, pero está puesto a disposición. Entonces, ¿qué digo? Se abonaron 5 cuotas bimestrales correspondientes al año 2015 por un total de 1.250 pesos, adeudándose al 31 de diciembre el sexto bimestre del 2015 por 250 pesos. La pregunta es, acá todo a cargo del inquilino ya fue cargado como ganancia. La pregunta es, ¿esta tasa de aguas argentinas es un gasto necesario para conservar y mantener la fuente grabada? Sí, es un gasto necesario para conservar y mantener la fuente grabada. ¿Cuánto es el monto que tiene para deducir? ¿Puede deducir únicamente los 1.250? ¿O puede deducir 1.500 sumado los 250? Y ahí viene la respuesta. Supongamos que yo doy la respuesta. No, se tiene que deducir únicamente los 1.250 pesos. ¿Está seguro? Sí, porque eso es efectivamente lo que pagó.
No, señor, está mal. Porque también los gastos se tienen que cargar o se tienen que deducir por el criterio de lo devengado. Lo pague o no lo pague, usted tiene que deducir todos los 1.500 pesos. ¿Sí? Entonces, tasas aguas argentinas. Voy a poner tasas aguas argentinas como punto número 11. Tengo que deducir todo. Tasa agua argentina. Tengo que deducir por los 1.500 pesos. Voy a poner acá. De todas maneras, pagó. Dice que pagó 1.250 pesos. Pero debe o deuda los 250 pesos. Es decir, que este contribuyente tendría que haber pagado en total los 1.500 pesos. Tendría que haber pagado. Pero como el criterio de imputación en primera categoría es el devengado, tome todos los 1.500 pesos. Y ahí viene, pero si no pagué 250. Es cierto, no pagó, pero los 250, ¿dónde va a ir? Irá en justificación patrimonial. ¿En dónde? En justificación patrimonial, incrementando, ¿qué? Incrementando el pasivo. Tendré que dar de alta un pasivo que debo a Aguas Argentinas por 250 pesos. ¿Lo ven? Sencillo, tengo que identificar esos puntos. ¿Qué más tengo? Dice gastos de mantenimiento del inmueble por el ejercicio fiscal 2015. ¿Cuáles son los gastos de mantenimiento? Reparaciones varias 9.500, pinturas 5.200, primas de seguro contra incendio 3.500, todo a cargo del contribuyente. Obviamente, cuando tengo un inmueble en alquiler, me tengo que hacer cargo de gastos para mantenerlo en condiciones al inmueble. Y ahí van a ver que la ley, respecto a los gastos, hace una discriminación en este punto. Me va a decir que yo puedo, en el artículo 89, vamos a ver el artículo 89, me va a dar la opción al contribuyente de cómo puedo deducir los gastos. Fíjense, dice, deducciones especiales de la primera categoría. Dice, de los beneficios incluidos en la primera categoría, se podrán, fíjense, se podrán, es una opción que me da la ley, dice, se podrán deducir también los gastos de mantenimiento. Y acá tengo que identificar bien qué se entiende por gastos de mantenimiento. Por ejemplo, si tengo un inmueble y tengo que pagar por ese inmueble impuesto inmobiliario, tengo que pagar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. Supongamos esos dos impuestos nada más. ¿Entra dentro del concepto de gastos de mantenimiento? La respuesta es no. Los impuestos y las tasas que pago no entran dentro del concepto de gastos de mantenimiento. Son, como su nombre indica, tributos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, el artículo 89 me dice, de los beneficios incluidos en la primera categoría se podrán, es una opción que le da la ley, deducir también los gastos de mantenimiento. Entonces ahí marco bien gasto de mantenimiento y me pregunto, ¿y qué se entiende por gasto de mantenimiento? Dice gastos de mantenimiento del inmueble. Obviamente, por el principio general de la deducción, tengo que decir únicamente son los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente grabada, no otro gasto. Dice, a este fin los contribuyentes deberán optar, sí o sí tienen que optar, porque primero le da la opción, pero una vez que tenga la opción tiene que optar. Dice, optar por alguno de los siguientes procedimientos. Pero fíjense que acá está entre paréntesis sería, o entre líneas, dice, deberá optar únicamente para los inmuebles urbanos. No se aplica para los inmuebles rurales esta opción. Solamente para los inmuebles urbanos se aplica esta opción. Dice, por alguno de los siguientes procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento? Deducción de gastos reales en base a comprobantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el contribuyente, al finalizar el año, realizó gastos de mantenimiento del inmueble y por todos los gastos del mantenimiento del inmueble tiene comprobante en nombre del contribuyente bien discriminado, que efectivamente fue gasto de pintura, fue gasto, por ejemplo, para pintar la cerca, el portón de los departamentos que alquilo, etcétera, etcétera, todo bien comprobado que efectivamente fueron afectados para mantener y conservar la fuente grabada,
sume todos los comprobantes y cárguelo como deducción porque cumple con el principio de mantener y conservar la fuente grabada. ¿Sí? Fíjense, hagamos el ejercicio. Gastos de mantenimiento. Entonces, cuando voy a hacer la siguiente deducción, voy a poner punto número 12, gastos de mantenimiento. Gastos de mantenimiento. Y vamos a ver qué opción puedo utilizar. Voy a poner lo que se llama, según el artículo, el 87 dije, ¿verdad? Según el artículo 89, gasto de mantenimiento, lo voy a encontrar en el artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La Ley de Impuesto a las Ganancias me va a decir que puedo deducir por base real o gastos reales, o me va a decir utiliza la opción de los gastos presuntos. Si yo soy el contador y tengo que elegir, obviamente voy a elegir el que me genere mayor gasto para deducir más, para achicar al máximo la base imponible, gastos presuntos. Dice entonces, gastos reales. ¿Cuáles fueron los gastos reales? Según el ejercicio tenía reparaciones varias. Reparaciones varias, 6.500 pesos. Entonces voy a poner gastos reales, reparaciones varias, 6.500 pesos. ¿Qué más tenía? A ver, voy a cambiar. Reparaciones varias, 6.500 pesos. También tenía pintura, 5.200 pesos. Entonces voy a poner pintura, 5.200 pesos. También había pagado seguro contra incendio, 3.000 pesos. Entonces seguro 3.000 pesos. Si hago la sumatoria de todos los gastos reales, ¿cuánto es la sumatoria? A ver, vamos a sumar. Son los 6.900 pesos más los 5.200 pesos de la pintura más los 3.000 pesos de seguro. Todo eso se entiende que gastó en el año. ¿Cuánto gastó nuestro contribuyente en el año para mantener en condiciones el inmueble? Gastó en el año 15.100. Entonces la ley me va a decir que usted puede deducir. Elija, ¿qué quiere deducir? ¿Gastos reales en base a comprobantes? Y en base a comprobantes gasté 15.100. O puede deducir, según la opción B, deducción de los gastos presuntos que resulten de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Porcentaje que involucra, dice de acá, busque la renta bruta del inmueble, como será esta, de primera categoría, renta bruta del inmueble. Primero verifique que no tenga ningún inmueble rural, porque únicamente esto aplica para los inmuebles urbanos. Y veo, no tengo ningún inmueble rural. Entonces, a los 82.100 multiplique por el 5%. Entonces, gastos presuntos, ¿qué digo? Renta bruta, voy a poner renta bruta. ¿A qué era igual la renta bruta? Ya lo tengo calculado, 82.100. Entonces, saque el 5% de la renta bruta. ¿Cuánto es el 5%? Hago el cálculo, 82.100 multiplicado por 0,05. Entonces, según mi ejercicio, o según este cálculo, la deducción en base presunta es de 4.100. Pero ¿qué más me dice la ley? Dice, la deducción de gastos presuntos que resulte de aplicar el coeficiente del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Acabo de hacer eso, ¿verdad? La renta bruta, que son 82.100, multipliqué por el 5%, como dice la ley, y me dio 4.100. ¿Pero qué más dice la ley? ¿Qué implica este porcentaje? ¿Qué implica estos 4.100? Dice la ley, porcentaje que involucra los gastos de mantenimiento por todo concepto. Y entre paréntesis, fíjense, ¿qué me está diciendo que implica? Implica las reparaciones, implica los gastos de administración, implica las primas de seguro, etc. No implica los impuestos. Los impuestos no son gastos de mantenimiento. ¿Qué más dice la ley? Adoptado el procedimiento, es decir, si yo elijo por A o por B, dice, adoptado el procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles, entiéndase inmuebles urbanos nada más,
que posea el contribuyente y no podrá ser variado por el término de 5 años. Es decir, una vez que elijo, tengo que aplicar para todos los inmuebles urbanos el criterio por base real o base presunta y lo tengo que mantener por 5 años. Cumplidos los 5 años, recién tengo la posibilidad de volver a hacer la elección. Si lo hago de nuevo base presunta o base real. ¿Me explico? Dice contados desde el periodo, inclusive en el que se hubiera hecho la opción. Sigo con lo que me dice la ley. La opción a que se refiere este artículo no podrá, fíjense que es carita la ley, no podrá ser efectuada por aquellas personas que por su naturaleza deben llevar libro o tienen administradores que deban rendirles cuenta de su gestión. En tales casos deberán deducirse los gastos reales a base de comprobantes. ¿Qué es lo que quiere decir este punto? Si yo soy el propietario de varios inmuebles, varios departamentos, pero yo no soy el encargado de ir, cobrar, verificar si le falta el foquito de la entrada principal, si se arruinó la puerta, etcétera, etcétera. No soy el encargado. Entonces contrato un administrador o contrato, por ejemplo, una inmobiliaria que se encarga de hacerme la gestión de cobro, que él me pone el señor que me va a hacer el mantenimiento, etcétera. Obviamente, esta inmobiliaria todos los meses me va a decir, mire señor, se gastó tanto, tanto, y me va a traer la factura correspondiente. Entonces hay la ley que me dice, si usted tiene un administrador que se encarga de estas tareas, entonces usted ya no tiene que elegir la opción de base presunta. Siempre hágalo con base real. ¿Por qué? Porque el otro le va a rendir cuenta de todo lo gastado. Entonces ya no le hace falta que usted haga por base presunta. ¿Se me explico? ¿Qué más dice la ley? Para los inmuebles rurales, la deducción se hará en todos los casos por el procedimiento de gastos reales. ¿Lo ven? Entonces, únicamente el inmueble urbano tiene la opción de elegir cualquiera de los 2 metros. Una vez que hace la elección, por 5 años. Ahora, si el inmueble urbano que tengo listo para alquilar tiene un administrador, entonces hace por base real. Para los inmuebles rurales siempre base real, no base presunta. ¿Sí? Volviendo a mi ejercicio, yo hice el cálculo, cuánto es base real, 15.100, y cuánto es base presunta. ¿Qué me conviene? Obviamente me conviene deducir en base real, porque voy a restar más la base imponible, no gasto presunto. Aunque gasto presunto es más fácil, agarrar la base, la renta bruta y multiplicar el 5%. Pero vuelvo al ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Los comprobantes que obtiene el poder, acá. Desde el año 2010, el contribuyente optó por la deducción de gastos de mantenimiento presuntos. Desde el año 2010, es decir, en el año 2010 hizo esta elección y lo tenía que mantener por 5 años. Entonces, ¿qué digo? Cuento con los dedos. Año 2010, un año, 2011, 2012, 2013 y 2014. Es decir, que en el año 2014 yo cumplí con los 5 años que me dice la ley. Y ahora, como estoy liquidando 2015, se me vuelve a abrir la posibilidad de elegir o base real o base presunta. ¿Y de qué va a depender la elección? Va a depender obviamente de qué me conviene, por eso hice el cálculo. ¿Qué me conviene deducir, real o presunto? Obviamente me conviene deducir en base real porque voy a achicar más la base imponible que deducir por 4.500. Entonces, gasto de mantenimiento, voy a deducir los 15.100. ¿Sí? ¿Qué más tengo según el ejercicio? Comprobantes que obran en el poder del inquilino son los siguientes. Es decir, que el inquilino, ¿qué tiene? Facturas de telefonía fija e internet por 5.418 por todo el año 2015. ¿Esa factura de internet es un gasto necesario para conservar y mantener la fuente grabada? La respuesta es no. No puedo deducir esos gastos si son gastos propios del inquilino. Por lo tanto, este dato está para confundir. Cuando dice comprobantes en poder del inquilino, alguien se puede tentar de decir, bueno, pero el teléfono sí o sí lo tengo que deducir. Y no, si tenés un inmueble y si lo quieres cortar el teléfono, lo cortás. No es un gasto necesario. ¿Qué más tiene el inquilino? Dice factura de gas natural por 2.453 por todo el año. Tampoco es un gasto necesario. Este es un servicio propio del inquilino. Y a su vez, ya para que sea evidente el error, recibo del Colegio San Nicolás por educación primaria por 6.240 pesos por todo el año 2015, obviamente por el hijo del inquilino. ¿Puedo deducir eso?
Claramente no. Ahora, si yo deduciría todo esto, lo podría deducir. Lo podría cargar como deducción, pero fíjense que después cuando vean procedimiento tributario, en Fiscal 3 le va a decir, mire señor, usted ha cargado deducciones que no corresponden, por lo tanto le voy a ajustar la declaración jurada y me tiene que devolver estos montos que usted se ha tomado como deducción. Porque no cumple con el principio ¿de qué? De mantener y conservar la fuente grabada. Entonces vuelvo de nuevo. Vamos a mi ejercicio, voy a hacer zoom para que se pueda ver cómo venía liquidando. Y fíjense la estructura de liquidación. Una vez que termino de liquidar, voy a hacer las líneas que me quedan pendientes para que quede mejor el ejercicio, más presentado. ¿Y qué digo? ¿Tengo algo más para deducir? Nada más para deducir. Por lo tanto, bajo la ganancia bruta. Ahora sí sumo todas las deducciones que tenía pendientes. Sumo las deducciones y ahí tengo la ganancia bruta menos las deducciones generales. ¿Y qué me queda? Ganancia neta. Entonces digo ganancia neta de primera categoría. Voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver. Ahí está. Ganancia neta de primera categoría. Ganancia neta de primera categoría. ¿Cuánto es la ganancia neta? La bruta menos las deducciones. Esta es la ganancia neta de primera categoría. Esto es lo que yo le explicaba siguiendo el esquema que hice. La ganancia bruta menos las deducciones me va a dar la ganancia neta, que será sumada con el resto de las ganancias. Hasta acá la solución de este primer ejercicio que le quería mostrar. No es nada difícil. Toda la respuesta está en la ley. Solamente hay que entender la ley e ir marcando punto por punto cómo vamos a resolver. Para finalizar me quedan unos 15 minutitos más. Yo les voy a mostrar el ejercicio que ustedes tienen en su guía, el ejercicio número 7. No sé si alguien tiene alguna duda, si se entendió, me pueden hacer un pequeño comentario, ya sea por chat o pueden activar el micrófono. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio de primera categoría. Si ustedes lograron entender el ejercicio de la guía, la guía esta que yo desarrollo, que yo le hago más difícil, yo le explico, le doy todas las posibilidades, es bastante difícil para que ustedes puedan resolverlo. Después, cuando le toque la guía de trabajo práctico, el ejercicio número 7, van a ver que es una guía sencilla. Desde mi punto de vista es sencilla en comparación de las que nosotros vamos resolviendo. Fíjense que en este ejercicio dice: el señor Julio Campos alquila su casa habitación en el country La Lucinda, en la provincia de Salta. El inmueble fue adquirido el 20 de enero de 1993. Inmediatamente ya sé para qué me sirve esta fecha. Dice: fue adquirido en el año 93 en 100.000 pesos más gastos de escrituración por 7.000. Es decir que el costo del inmueble fue 100.000 más los 7.500, valor de origen. ¿Qué más? Fecha de alta en el patrimonio el 20 de enero de 2003. Hasta acá no me dice, a su vez, cuánto pagué por el terreno y cuánto por la construcción. Por lo tanto, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la evaluación fiscal, que para eso ya me da la evaluación fiscal para calcular el valor amortizable. Todo lo que acabo de explicar, ya usted en la primera lectura advierten esos puntos. ¿Qué más? Al momento de la escrituración, la evaluación fiscal se describía de la siguiente manera. A mí me interesa solamente terreno. Entonces a los 100.000 más los 7.500 multiplico por el 70% y me da el valor amortizable. Dice: dicho inmueble fue alquilado desde febrero del 2019. Acá no me dice, si bien dice que fue incorporado el 20 de enero de 2093, no me dice este ejercicio si a partir de esa fecha ya fue puesto en alquiler o después de hacer los ciertos arreglos fue puesto en alquiler. Acá se entiende que desde el mismo momento debió estar puesto en alquiler. ¿Lo ven? Este ejercicio para mi gusto no está completo. Debería haber dicho de a partir de cuándo empieza a estar al servicio del contribuyente para que le genere renta. ¿Qué más dice el ejercicio? Dicho inmueble fue alquilado desde febrero del 2019 a Lourdes Gon por un importe de 14.500. Fíjense que dice que fue alquilado desde febrero. ¿Qué pasó con el mes de enero? No dice nada, es decir que no estuvo alquilado. Dice: pagando por adelantado del 1 al 10 de cada mes.
Con fecha 30 de junio del 2019, las partes pactaron la rescisión del contrato en alquiler. Es decir, Lourdes Gon deja de alquilar y únicamente alquiló ¿cuántos meses? 5. Desde febrero hasta junio, 5 meses. Por lo tanto, la ganancia grabada en principio serían los 14.500 por los 5 meses. ¿Qué más? Con posterioridad, el inmueble fue ofrecido, fíjense, dice, fue ofrecido en alquiler a través de una inmobiliaria que se llama Alquila Todo Sociedad Anónima, pero recién pudo alquilarse a partir de septiembre de 2009. ¿Qué es lo que me está diciendo este ejercicio? Que durante junio, julio y agosto, esos 3 meses, no se pudo alquilar el inmueble. Recién se alquiló a partir de septiembre de 2019. Ahora, la inmobiliaria le cobra al locador en concepto de gestiones administrativas 2.500 pesos según comprobantes. El precio pactado del alquiler fue de 14.500 pesos, subió 400 pesos respecto al anterior inquilino, mensuales a cancelar en forma adelantada desde el 1 al 10 de cada mes. Asimismo, se cobró en concepto de depósito de garantía los 4.400 pesos. A raíz del deterioro habitual sufrido por la propiedad, el locador reconoce al inquilino los gastos necesarios de pintura y otros gastos para dejar el inmueble en condiciones. Es decir, que el inquilino vino y empezó a pintar el inmueble y después el propietario le devolvió la plata, le reconoce la plata. Pero dice que únicamente le reconoce la plata hasta el equivalente de 2 meses del importe de depósito en garantía. Fíjese, 2 meses del importe de depósito en garantía. Es decir, que le reconoció 8.800 pesos. Es decir, le reconoce por el mes de septiembre y octubre. Sin embargo, los gastos reales de lo que hizo el inquilino fue de 10.150, es decir, 10.150 menos 8.800, le faltó 1.350 pesos que no le reconoció el propietario, lo gastó, lo tuvo que soportar el inquilino. Dice, según comprobantes rendidos por el inquilino al señor Campos. El impuesto inmobiliario en este alquiler se encuentra a cargo del propietario. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza se encuentra a cargo del inquilino. Todo esto, impuestos y tasas, no son gastos de mantenimiento, sino que son impuestos. Los gastos de sellado del contrato de alquiler son soportados en partes iguales por el inquilino y el propietario y asciende a 3.600 pesos. Al 31 de diciembre de 2019 el inquilino debía el alquiler del mes de diciembre. ¿Qué decimos acá? No importa, criterio de vengador, tengo que cargar igual la ganancia grabada, pero sí me va a generar una justificación patrimonial. Voy a tener un crédito al cierre del ejercicio. Impuestos y gastos del periodo, dice impuesto inmobiliario por 2.000 pesos por mes, tasa alumbrado, barrido y limpieza 1.500 pesos por mes, expensas mensuales 5.000 pesos. El contribuyente optó por la deducción de gastos reales. Ya me está diciendo, no hace falta que usted haga el gasto presunto, ya cargue los impuestos reales, los gastos reales. ¿Qué se pide? Determinar la ganancia en esta primera categoría. La decisión del contribuyente de la deducción de gastos reales fue correcta. Y entonces ahí tengo que hacer el ejercicio. Dice que el contribuyente optó por gastos reales. ¿Y qué hubiera pasado si tendría que haber optado por gastos presuntos como en el ejercicio que resolví? ¿Qué le convenía? ¿Gastos reales o gastos presuntos? Entonces ahí lo que le dice el ejercicio, que usted haga el cálculo y diga, ¿se equivocó o lo hizo bien al tomar por gastos reales? Yo traté de resolver este ejercicio. Fíjense, yo lo tengo resuelto, que el alquiler son los 14.100 pesos por los 5 meses. Me da un total de alquiler de 128.500, coincidiendo con la solución que ustedes tienen de este ejercicio. A ver, voy a pasar al ejercicio número 7, donde está la solución. Aquí está la solución de este ejercicio. Ejercicio número 7, que está la solución, fíjense, alquiler 5 meses, 5 meses por 14.000 le da 70.500, hasta ahí coincidimos, ¿ves? 70.500. Después tengo 14.500 por los 4 meses, que sería septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por 58, la sumatoria de todo esto me da 128.500, coincide con el ejercicio que ustedes tienen acá, ¿sí? 128.500 pesos. ¿Qué más tenemos acá? Si ustedes suman estos dos, le va a dar ese valor. ¿Qué más tenemos? Tasa de alumbrado, barrido y limpieza, 1.500 pesos por los 9 meses que estuvo alquilado el inmueble. 4 el primero y 5 el primero y 4 en el segundo. Todo a cargo del inquilino, es ganancia grabada por 13.500. Según la solución, también tenemos por los mismos valores, 13.500. ¿Lo ven? ¿Qué más? Tenemos
Impuesto inmobiliario a cargo del inquilino, 2.000 pesos por los 5 meses que estuvo alquilado, porque los otros 4 meses dice que el impuesto estuvo a cargo del propietario, entonces son 10.000 pesos. Expensas. Expensas como lo pagan los inquilinos son por 9 meses, 5 los primer inquilino y 4 los otros. El segundo inquilino me da 45.000 pesos. Amortización del inmueble. Acá, como vimos hace rato, el inmueble es de 100.000 más los gastos de escrituración 7.500 pesos. Total 107.500 pesos. Utilizo la evaluación fiscal al solo efecto de calcular el 70%. Fíjense, valor amortizable los 107.500 por el 70% me da 75.250. Divido por los 200 trimestres, multiplico por los 4 trimestres, me da 1.505. Entonces la amortización es 1.505. Vamos a ver la solución. Si ustedes tienen el valor, ¿dónde está la amortización? Acá, amortización 1.505. Coincide con lo que acabo de explicar. ¿Qué más tenemos que deducir? Gestiones administrativas. Acá ya viene, desde la amortización ya viene todo lo que son las deducciones. Gestiones administrativas de inmobiliaria se pagó 2.500 pesos. Gastos de mantenimiento, yo le pongo 8.800 pesos porque entiendo que esos son los gastos de mantenimiento y ahí empieza ya la diferencia con las soluciones que ustedes tienen. Pero lo que yo quiero mostrar, sobre todo esta diferencia que encuentro acá. El impuesto inmobiliario, según el ejercicio, me dice que se tiene que pagar 2.000 pesos todos los meses. Todos los meses. Yo calculo para la deducción 2.000 pesos por 12 meses, tengo que deducir 24.000 pesos. Sin embargo, en el ejercicio que ustedes tienen respecto a el impuesto inmobiliario, fíjense, expensas, impuesto inmobiliario únicamente deduce por 9 meses, no por 12 como yo lo tengo cargado. Lo tengo por 12, en su solución ustedes tienen por 9. Ahora la pregunta es ¿por qué este criterio? Según lo que veo, únicamente va a deducir gastos cuando el bien está afectado a la obtención de ganancia gravada. Estuvo primero alquilado 5 meses y después estuvo alquilado 4 meses, total 9 meses. Y entonces también deduce en función de los meses que efectivamente estuvo alquilado. Y yo entiendo que no, porque si yo puse en alquiler el inmueble de a partir del 1 de enero, pero no lo pude alquilar, después lo alquilo en febrero y después se da de baja y todo junio, agosto y septiembre tampoco lo pude alquilar, durante todo el año el inmueble estuvo en la vidriera, es decir, estuvo al servicio para ser alquilado, pero por razones económicas, por la situación del mercado no lo pude alquilar. Siempre el inmueble estuvo afectado a la actividad gravada, nunca lo retiré. Por lo tanto, todos los gastos que me ha insumido ese inmueble son deducibles a pesar de que no me estaba generando ganancia. Entonces, aplicando ese criterio, yo lo deduzco por los 12 meses. En cambio, según lo que ustedes tienen, Lemulde únicamente lo deduce por 9 meses. Ahora, ¿de qué depende? Y depende de los criterios. En mi caso, si yo tengo que asesorar a un cliente, yo le voy a deducir por los 12 meses y digo porque todo el tiempo, todo el año estuvo afectado a la obtención de ganancia gravada, pero no lo pude alquilar. Lo mismo va a pasar con las expensas. Fíjense que las expensas, según el ejercicio que ustedes tienen, donde tengo las expensas, únicamente en este ejercicio se deduce los 5.000 pesos que es los gastos de expensa por los 9 meses, nada más. La pregunta es, ustedes cuando tienen un departamento, ¿lo usan? ¿Pagan expensas? Si no lo usan, ¿pagan expensas? Por supuesto que sí. Igual las expensas las tengo que pagar, que son para cubrir los gastos comunes del edificio. Entonces, si yo tengo un inmueble que lo tengo para alquilar, pero por razones económicas de mercado no lo puedo alquilar, igual tengo que hacer frente a las expensas para que mantengan limpias las zonas comunes, para que mi inmueble siga estando en condiciones para ser alquilado. Por lo tanto, siguiendo el principio de la ley, que todos los gastos necesarios para mantener y conservar la fuente gravada son deducibles, la ley en ninguna parte me dice que sí o sí tiene que generarme ganancia, sino que tiene que estar al servicio para obtener ganancia gravada. Siguiendo ese criterio, yo a las expensas lo deduzco por los 12 meses, entonces son 60.000 pesos. En cambio, repito, acá lo deduce únicamente por los meses que efectivamente ha obtenido ganancia. Y hago un caso extremo. Si ustedes tienen, por otra parte, un inmueble
que lo alquilan, o vamos al ejemplo del alquiler de un local comercial. Vamos al caso extremo. El alquiler de local comercial. En época de pandemia yo lo tuve que cerrar el alquiler. Tuve que cerrar el negocio, pero igual tenía que hacer frente al pago del alquiler, tenía que hacer frente al pago de los servicios, los impuestos, sueldo, etc. Ahora, cuando calculo la ganancia en tercera categoría, supongamos, ¿no voy a deducir el alquiler por los meses que estuve cerrado a pesar que no tuve ganancia? Si yo sigo el criterio, no, pero como esos 3 meses usted no declaró ganancia, por lo tanto tampoco le voy a permitir que deduzca el alquiler del inmueble. Tampoco le voy a permitir que deduzca los sueldos. ¿Pero por qué? Si estuvo afectado a la obtención de ganancia grabada, pero no pude vender nada. ¿Me explico? Entonces, ese es el criterio que yo entiendo que se tiene que deducir. Con ese criterio. Obviamente es un criterio pro contribuyente. En cambio, el otro criterio es pro fisco, a favor del fisco. ¿Está? ¿Qué más encontré en este ejercicio? Fíjense que en este ejercicio, cuando vamos a ver qué cargó como ganancia grabada, hay una parte donde dice gastos de pintura. Recuerdan que los gastos de pintura se fue en 10.150 que pagó el inquilino, pero el propietario le ha reconocido en 8.500, es decir que hay 1.350 pesos que no son reconocidos por el propietario, que los termina absorbiendo el inquilino. En este ejercicio que ustedes tienen, cargan como ganancia grabada los gastos de mantenimiento que se hizo cargo el inquilino, lo carga como ganancia grabada. Y entonces ahí viene la pregunta que yo me hago. Si vuelvo al artículo 44 de la ley, inmediatamente me pregunto, ¿está bien cargar esa ganancia por gastos de pintura? Si cuando dije que el artículo 44 son estas y nada más que estas ganancias, y vamos a hacer el test. ¿Se trata del producido en dinero de alquiler? No. ¿Se trata de cualquier contraprestación que reciba el contribuyente por derecho de usufructo? No. ¿Se trata de mejoras introducidas en el inmueble? ¿Se trata de una contribución directa territorial por gravámenes? El gasto de pintura no son gravámenes. ¿Se trata de importe abonado a inquilino por arrendatario de uso de inmuebles, accesorios, es decir, sobre muebles? No. ¿Se trata de valor locativo de inmuebles? No. Es decir, que yo cuando le paso por el test de las ganancias del artículo 44, no encuentro que el gasto de pintura que lo paga el inquilino sea una ganancia grabada. Porque en la ley en ninguna parte habla de esto. Lo único que habla de las mejoras introducidas, y la pintura es una mejora. Cuando algún trabajo que realicé sobre un inmueble es una mejora. Si voy al decreto reglamentario, noten bien lo que dice el 110 del decreto reglamentario, donde habla de las mejoras, si no me equivoco, 110, espero no equivocarme. Sí, me acabo de equivocar, pero voy a buscar. Ahí me dice que la mejora 210, si no me equivoco, entonces 210. Ahí me va a decir que qué se entiende por mejora. No, evidentemente no está. Mejora. Gastos, acá está. Era el 203. Fíjense lo que me va a decir respecto a la mejora. Dice el decreto reglamentario: se reputan mejoras o se consideran mejoras, no resultando en consecuencia gasto deducible, aquellas erogaciones que no constituyan reparaciones ordinarias. El gasto de pintura es una reparación ordinaria. Y además, que hagan al mero mantenimiento del bien. Dice, en general se presumirá que reviste el carácter de mejora cuando su importe en el ejercicio de habilitación supere el 20% del valor residual del bien. Entonces vuelvo de nuevo a hacer la pregunta. Me pregunto, ¿por qué cargó como ganancia grabada el gasto de pintura si no es una mejora? Tampoco es un alquiler, no es nada. Entonces, en mi solución, yo no cargo esa mejora. No lo cargo porque no es una mejora. No cumple con ninguno de los incisos que prevé la ley. ¿Está? Bueno, cosas así, que encontré algunas diferencias en las soluciones de los ejercicios prácticos, y ya quedará para ustedes que pregunten a los docentes de cátedra por qué lo carga como gastos de mejora si en la ley en ninguna parte me dice que puedo cargar estos gastos por mejora únicamente, o gastos por mantenimiento. ¿Sí? Así que bueno, esto es lo que quería mostrar. El ejercicio de esta clase ha quedado grabada. Después les voy a acercar el link a algunos de sus compañeros para que ustedes puedan ver, y si quieren después
me pueden hacer consultas. La guía, como le dije, la guía que esta es la que yo desarrollo, es mucho más compleja en comparación con la que ustedes tienen acá, con estos ejercicios. Obviamente, resolviendo las guías que yo tengo, es mucho más trabajosa, más compleja, pero cuando leen esto es sencillo de resolver después, ¿sí? Así que bueno, me quería despedir nada más en esta oportunidad. Traté de explicar estos conceptos. Espero que le haya quedado claro cómo se tiene que resolver, cuál es la técnica. Y cualquier duda que tengan, lo pueden hacer. Yo ya les dejé, voy a volver a dejar de nuevo para que me hagan alguna consulta. Yo les voy a dejar, es un correo, es academia virtual, academia clases virtuales @gmail, o también me pueden escribir a 3834 23 11 98. Para lo que me estaban consultando, de a partir del día viernes o sábado, recién inicio formalmente con el grupo que estoy armando para el dictado de esta materia. Voy a iniciar obviamente con primera categoría. Todo lo que es la primera parte de ustedes, de su guía, si bien se puede seguir el programa, pero según he visto, estos son conceptos más teóricos que no requieren aplicaciones prácticas. De a partir del ejercicio número 7, ahí sí encuentran ustedes aplicación práctica. Y yo, cuando inicie el curso de esta materia, inicio con aplicaciones prácticas. No obstante, no quiere decir que yo no les puedo asistir en esta parte de los ejercicios para atrás. Lo que es objeto, sujeto, fuente, criterio de imputación, son conceptos más teóricos que prácticos. En cambio, de a partir de primera categoría, de allí empieza lo que es práctica para los parciales. Así que bueno, muchas gracias por atender, y estoy a disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Hasta luego. Excelente, profesor, gracias. Muchas gracias a usted por asistir.